Decía que cuesta estar callado ante esto, que lo único que genera es vergüenza. Es lo que siento esta mañana después de escuchar esta moción. Como dijeron las mujeres que asistían al Pleno de Madrid y tuvieron que escuchar a su compañero Ortega Smith. Vergüenza, pero también tristeza y repugnancia, que es lo que ustedes generan utilizando políticamente y de forma tan capciosa datos tan diferentes y sesgados, mezclando diferentes tipos de violencia con un solo motivo: negar la realidad, negar la violencia de género, la violencia machista, invisibilizarla con términos como violencia intrafamiliar para crear confusión, como si ese término, el término violencia de género, lo hubiéramos inventado nosotros, cuando es un término que recoge y define muy bien las Naciones Unidas o el Convenio Europeo de Estambul. Pero es que además estamos en un momento en el que no tendríamos que cuestionar el concepto, si no fuera para ampliarlo. No tienen sentido estos cuestionamientos a las puertas del 2020 y tras conseguir haber aprobado con consenso y poner de acuerdo a partidos como Partido Popular y PSOE con el Pacto de Estado contra la Violencia de Género o la aprobación de la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género aprobada por unanimidad en el Congreso. Y que con independencia de que podamos discutir desde el compromiso con la erradicación de la violencia machista y no desde los intereses partidistas, las luces y sombras de dicho instrumento, lo que nadie puede negar es que, entre otras consecuencias positivas, la ley ha permitido en poco más de una década hacer visible lo que no estaba, crear una conciencia social y consolidar todo un argumentario jurídico en torno a la desigualdad de género absolutamente necesario. De hecho, la sentencia del Tribunal Constitucional en 2008 avaló la constitucionalidad de dicha ley. Los datos son duros, muy duros, claro que sí, porque aunque mienten en su moción y las víctimas de violencia de género contabilizadas de 2003 sí han bajado, la bajada sigue siendo muy pequeña. Oficialmente, según los datos del Ministerio, en 2003 fueron asesinadas 71 mujeres, en 2018 50, y en lo que llevamos de 2019, 54 asesinatos, no muertes, como dicen ustedes en su moción. Y estos datos son de mujeres asesinadas por hombres, más de 1 millar desde 2003, cifra que debería ponernos a todos a trabajar contra esta violencia que tiene un nombre, unos asesinos y unas víctimas. Pero además la ley también tiene en cuenta a los hijos e hijas de las mujeres víctimas de violencia de género desde 2013 y desde ese año se han contabilizado 34 menores víctimas mortales de violencia de género según las cifras oficiales. Ustedes utilizan de forma sesgada e interesada, con muy mal gusto a mi parecer, en el apartado A de su moción, los datos condenatorios de los juzgados de lo penal. Y yo los tengo aquí, el total de sentencias dictadas en el ámbito de la violencia de género, y por ejemplo no han nombrado que en las audiencias provinciales el 82,59% fueron sentencias condenatorias, o en el juzgado de violencia sobre la mujer el 86,32% fueron condenatorias, y en los juzgados de la penal el 57,14% fueron sentencias condenatorias. No sé si han cogido ese dato y lo han confundido. Pero desde luego a mí no me gusta estar sacando datos. Además, solo hablan, como digo, de muertes cuando deben hablar de asesinatos y se olvidan de hablar también de las violaciones, de las agresiones sexuales, de los abusos sexuales que sufren principalmente, como saben, las mujeres. Pero nosotros no nos guiamos solo, como digo, por los datos de los juzgados. Jamás las pondré en duda. Es más, cada vez que escucho un caso, pienso que mañana puede ser mi madre, mi hermana o mi sobrina la que se encuentre en esa situación. Y ustedes son muy fríos haciendo política con las víctimas en vez de ponerse en su piel. Deberían preguntarse por qué esas mujeres no denuncian y no hablar a la ligera de esos datos de las que fueron asesinadas sin haber interpuesto esa denuncia. Además, según ustedes y los datos que utilizan, si no van a condenar al maltratador, ¿para qué van a denunciar? Son incongruentes hasta en la utilización de los datos. Les pido respeto hacia las mujeres que han sufrido y sufren violencia de género. Respeto, igual que lo pidió Nadia Otmani a su compañero reprobado Ortega Smith. El sistema trabaja para que las mujeres maltratadas salgan de relaciones de maltrato y no siempre es a través de denuncias. Desde el CABI de Cartagena trabajan a diario para que las mujeres salgan como ellas quieran salir, respetando sus tiempos, respetando su libertad, asesorándolas jurídicamente, psicológicamente y socialmente. Y además, en algunos casos reales, esas mujeres que usted con sus datos intentan acusar de hacer denuncias falsas, son mujeres que deciden no denunciar y precisamente y tristemente nos dicen porque según ellas no quieren marcar
a sus parejas o exparejas como maltratadores por protegerlos. Esto sí que es duro escucharlo. Es de vergüenza que hablen de los hombres condenados o denunciados que se suicidaron, que intenten vincular un tema a otro cuando el suicidio no se puede saber la relación directa que tiene con este tema. Como ustedes dicen, no se investiga. Pero es que además el INE y el Ministerio de Sanidad no recogen las causas que llevan a los hombres y a las mujeres a quitarse la vida. Es más, la Organización Mundial de la Salud, en su informe Prevención del Suicidio, nos dice y asegura que no hay explicación única de por qué se suicidan las personas. Tampoco es cierto que la mayoría de denunciados y condenados por violencia de género estén vinculados a casos de toxicomanía o drogodependencia. No intenten confundir. La mayoría de hombres que maltratan son como los que estamos en esta sala, hombres aparentemente, entrecomillados, normales, que incluso en algún momento dijeron te quiero al oído de su víctima. Y sí, todos los hombres deberíamos cuestionarnos si realmente respetamos a las mujeres. Yo me lo cuestiono muchas veces. Y deberíamos cuestionarnos si buscamos y defendemos la igualdad. Y no deberíamos sentirnos víctimas de nada. Bueno, sí, víctimas de la educación machista que hemos recibido. Víctimas por haber sido educados a jugar desde pequeños a ser violentos, a jugar con pistolas de juguete, a videojuegos para matar bichitos, a disparar hasta con balones y no a ser sensibles y a cuidar de bebés y muñecas como enseñaron a nuestras hermanas. Yo no creo que la ley sea un fracaso. La ley es necesaria y lo que debemos hacer es mejorarla, mejorar los aspectos en los que estamos viendo que falla. Y un aspecto fundamental que siempre defendemos es la educación en igualdad, la coeducación, la prevención como mejor método para acabar con esos datos y acabar con el machismo. Educar al alumnado en el respeto es lo que intentamos desde la Concejalía de Igualdad y es lo que, al parecer, ustedes tampoco quieren que se haga. Reflexionen de verdad, señores y señoras de Vox, porque hacen daño con sus palabras. No hay persecución hacia los hombres. Persecución es la que día a día sufren las mujeres a causa del machismo, que no las deja ser libres, que decide qué tipo de ropa deben llevar, por qué calle deben echar, que las hace escuchar piropos, recibir miradas o insultos, roces y tocamientos, que las hace ser prostituidas, ir en grupo o tener marcado un número de teléfono en el móvil por si hay algún extraño en el portal. Y un montón de cosas más que yo no puedo sentir ni definir porque soy hombre. Para terminar, debo decirle que este ayuntamiento ya se declaró contra la violencia de género antes de que llegaran ustedes y acordó colocar un cartel contra las violencias machistas en la fachada de San Miguel del edificio administrativo y también de la Concejalía de Igualdad, diciendo no a la violencia machista. Cartel que seguirá colgado en esa fachada mientras siga habiendo violencia machista y también en como digo, en la Concejalía de Igualdad y en San Miguel. Y fue con un acuerdo unánime de todo el Pleno. Qué triste que no se vuelva a repetir por unanimidad en este Pleno mientras ocupen sesiones de este Pleno concejalas y concejales de Vox. Muchas gracias, señora presidenta.